Qué difícil es predicar cuando la alabanza acaba con la canción de las bodas, ¿no? Porque estamos todo el mundo en un ambiente festivo y nos ponemos en un ambiente más reflexivo. Pero como decía Rubén, seguimos avanzando en esta serie sobre Primera de Tesalonicenses. El domingo pasado era Benjamín el que nos reintroducía otra vez en la sección de la carta que estamos siguiendo, que nos toca ahora. Y nos hacía ese recordatorio oportuno, ¿no? Acerca del contexto, los personajes, un poco lo que necesitamos ante toda historia, ¿no? Cuando vamos al cine y hace tiempo que hemos visto la primera parte de la película, necesitamos un poco reubicarnos. Así que, como os digo, seguimos avanzando en esta carta y lo hacemos pensando en algo muy concreto, a la luz del pasaje que hemos leído. Lo hacemos pensando en esta mañana en el tipo de amor en el que Dios quiere que viva su Iglesia y cómo también ese tipo de amor tan específico, tan concreto, nos da una perspectiva diferente de vida, nos ayuda a vivir de forma diferente esta vida. Al final, la reflexión también es cómo la Iglesia del Señor, amando con ese tipo específico de amor, se prepara también para el futuro, se prepara también para ver cumplida esa esperanza. Y es que, al final, el tipo de amor que es el amor cristiano, el amor en la comunidad de la Iglesia, es una declaración poderosa, es una declaración que tiene poder, no es algo puramente emocional, no es algo puramente sensitivo, sino que tiene poder. Cuando amamos con el amor de Jesús, estamos declarando lo que el Señor ha hecho, que el Señor ha resucitado y que va a volver también para mostrar su victoria absoluta sobre la muerte y sobre el pecado. Así que en este sentido es que digo que el tipo de amor cristiano tiene poder. Y para seguir avanzando en la carta he rescatado fragmentos que he tenido de conversaciones con otros creyentes en el planeta, con otros creyentes en otros países. Por causa de mi trabajo acostumbro a tener contacto con cristianos, líderes cristianos que están en países en contextos muy diferentes al nuestro, contextos de persecución, de violencia, de hostilidad. Y normalmente cuando les contacto siempre se muestran muy sorprendidos. Se muestran muy sorprendidos de que alguien en lo que llamamos Occidente les escriba un correo o les escriba un WhatsApp para preguntarles, bueno, ¿qué tal, no? ¿En qué situación estáis? ¿Qué es lo que estáis experimentando? Pero también se muestran muy agradecidos. La verdad que les choca mucho y casi siempre todos me dicen, oye, transmite gracias a la Iglesia en general, en España, en Europa, por vuestro interés, por nuestra situación, ¿no? Todos estos fragmentos de conversaciones son motivos de oración. Normalmente cuando hablo con ellos, hablamos en general de las circunstancias, pero al final siempre acabo intentando preguntarles, bueno, ¿por qué podemos orar por vosotros? Y es que, además de que el pasaje que nos ha leído Rubén contiene una oración, lo vamos a ver más adelante, pero contiene literalmente una oración, además de esto, la oración también es una de las formas más esenciales, más básicas, con la que los cristianos manifestamos el amor de Jesús. ¿Qué pensáis? Paraos a pensarlo. ¿Podríais orar por alguien a quien no amaseis? Siendo honestos, siendo sinceros, me refiero. Por hacer las cosas engañando, sin sinceridad, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero ¿se puede orar por alguien a quien no se ama? Sería algo muy extraño, sería algo demasiado forzado, ¿no? Yo creo que prácticamente no saldrían ni las palabras. El primer fragmento de la conversación que os he rescatado es con el secretario general de la Alianza Evangélica de Nigeria, un cuerpo representativo de los evangélicos en Nigeria, y se llama James Akinyele, no sé si pronuncio bien el apellido. Él me decía lo siguiente, decía, orad por la seguridad de los misioneros, pastores y obreros cristianos que trabajan en estos lugares hostiles. Nigeria, país enorme,
el país más poblado de toda África, la mitad de la población en el sur es de mayoría cristiana, la mitad de la población en el norte es de mayoría musulmana. El país se divide en estados y hay estados en los que predominan los musulmanes y los cristianos son literalmente perseguidos hasta el punto de ser asesinados, secuestrados, etc. Así que por eso pedía oración por esa seguridad, ¿no? Segundo ejemplo, segunda conversación. Atención, chicos del GBU, chicos y chicas del GBU en la Iglesia. Hablaba con Aristide Latum, que es el secretario general del GBU en República Democrática del Congo. Aquí tenéis a un compañero de ministerio. Y él me decía lo siguiente. Decía, orad a Dios para que nos dé el valor de acompañar mejor a los estudiantes, muchos de ellos lejos de sus padres y en zonas de guerra. Aunque es un país mayoritariamente cristiano, pero hay un conflicto que se alarga desde hace décadas, una guerra entre grupos paramilitares, el ejército, etcétera, por el control de los recursos naturales. Y los cristianos en algunas zonas están ahí, están también en el meollo. Como cualquier persona de la civilización, no se libran tampoco de esa violencia. Y el tercer ejemplo, el tercer fragmento de esas conversaciones. El responsable de Puertas Abiertas, ¿os acordáis que hace unos domingos estuvo Iván de Puertas Abiertas? Pues el responsable de Puertas Abiertas en África Oriental, en la zona este de África. Se llama Fikiru Mehari, nombre un poco complejo. Sudán, hablábamos de Sudán, en Sudán hay una guerra actualmente, es un país de mayoría musulmana y en el que los cristianos han estado perseguidos desde hace décadas. Es uno de los países que cuando uno mira la lista de persecución siempre salen en los puestos de arriba. Me decía lo siguiente, decía, orad para que se detenga esta guerra, no tiene sentido, está haciendo sufrir a la gente, la mayoría de los muertos son civiles y pierden la vida por el fuego cruzado y las balas perdidas. ¿Qué os parece? ¿Qué conexión podemos tener cada uno de nosotros con estas situaciones, con estas personas? Parece raro, ¿verdad? A simple vista. Son circunstancias tan radicalmente diferentes a las que vivimos nosotros, personas desconocidas, que nos preguntamos, bueno, ¿y a mí esto qué, no? ¿Qué conexión puedo tener yo con todo esto? Pero lo cierto es que la tenemos. Lo cierto es que la tenemos, como vamos a ver más adelante, somos un cuerpo, así que son situaciones y circunstancias que también nos afectan. Y pensando en esto, podríamos preguntarnos también, ¿no es algo maravilloso que situaciones, circunstancias tan radicalmente diferentes a las nuestras, en otros lugares del mundo, personas prácticamente desconocidas a las que no hemos visto nunca? Yo con ellos he compartido un mensaje de WhatsApp, no les he visto nunca. ¿Y no es maravilloso que podamos tener una conexión con ellos? Hasta el punto de orar los unos por los otros, de implicarnos en esas circunstancias. Un poco la idea principal de la predicación en esta mañana va por aquí. Va por el tipo de amor que es el amor cristiano. Os hablaba de que es un amor que se da en el presente, pero que tiene una perspectiva también hacia el futuro. Y este amor, el amor de Cristo en nuestras vidas, no es un amor egoísta. Se puede amar bien y se puede amar mal en esta vida. Este amor no es un amor egoísta. No es un amor que vivimos pensando simplemente en nuestra salvación personal, en qué puedo hacer a partir de este amor, a quién puedo dar algo de dinero, a quién puedo ayudar para así presentarme ante el Señor y ser salvo, sino que va mucho más allá. Y la idea es que este amor es el fruto presente en la Iglesia de su esperanza acerca del futuro. Repito la idea, este amor, el amor de Cristo en la Iglesia, es el fruto que disfrutamos ya, que vivimos ya, y que nos habla también acerca de la esperanza futura que tenemos. Así que hay algo último en el amor. Cuando sales a la entrada y le das un abrazo a algún hermano o hermana que llevas domingos sin ver porque ha estado enfermo, eso, por muy rutinario que te parezca, tiene un aspecto último, tiene un aspecto de celebración celestial. Fijaos, porque ama en Cristo, la Iglesia es la única que puede hablar con esperanza acerca de lo que va a ocurrir al final. Solamente la Iglesia puede
mostrarse segura acerca del fin de los tiempos, y precisamente es porque ama en Cristo. Y también porque ama con el amor de Cristo, solamente la Iglesia tiene la seguridad de la santificación. ¿La santificación qué es? No es un concepto abstracto, no es teoría. Es ese proceso necesario, es ese camino que debemos transitar necesariamente, que nos dirige hacia el fin y en el que el Espíritu Santo va constantemente obrando, preparándonos para ese momento final. Así que por todo esto, la Iglesia es la única que, amando en el amor de Cristo, puede pensar en ese final y puede hacerlo sin incertidumbre, puede hacerlo sin miedo, sino con toda la esperanza. El pasaje de esta mañana comienza en el versículo 9 y tenemos ahí a Pablo que está preguntándose qué acción de gracias puede ofrecer por los tesalonicenses. Es una pregunta un poco trampa porque es pregunta retórica. Chicos y chicas de instituto, de universidad, ¿os acordáis en el fichero de vuestra mente qué es una pregunta retórica? Bueno, yo no me acuerdo tampoco de la definición exacta, pero es la pregunta que uno hace sin esperar nada a cambio, ¿no? Sin esperar una respuesta. Un poco como muchas de las preguntas que os estoy haciendo en esta mañana. Uno la hace y la respuesta en cierto sentido ya va implícita, ¿no? No esperas que la otra persona te responda. Y es lo que hace Pablo aquí, ¿no? Cuando dice, ¿qué acción de gracias podré ofrecer por vosotros a Dios? ¿Qué podré darle yo a Dios por vosotros? En cierto sentido, él sabe que no puede ofrecer nada, que es prácticamente imposible ofrecer algo, sino que él está siendo testigo de una bendición, que es ver la realidad y el crecimiento de otra iglesia, ¿no? De una iglesia que estaba naciendo y se estaba desarrollando. Y es muy interesante, en el texto griego vemos matices que quizás en la traducción, en nuestras traducciones se escapan un poco, ¿no? Mirad, en el texto griego el apóstol utiliza un verbo que es antapodidomi. Y antapodidomi lo utiliza como dar acción de gracias. Este verbo en la época se utilizaba en contextos o en situaciones en las que uno hacía referencia a estar en deuda con alguien por algún beneficio maravilloso, tremendo que había recibido de esa persona, ¿no? Antapodidomi era como, bueno, me has arreglado la tubería que no dejaba de gotear, ¿qué puedo darte a cambio, ¿no? ¿Qué acción de gracias te daré? Este sentido de gratitud tan profundo que tenía Pablo era el que quería transmitirle también a los tesalonicenses. Estoy tan agradecido por vosotros, estoy tan agradecido por la realidad de la iglesia en Tesalónica que ¿qué podré ofrecerle al Señor por vosotros? Más bien estoy en deuda porque me permite ver cómo crece la iglesia, cómo se desarrolla y cómo existe. Y en este sentido el texto también nos anima a nosotros, nos exhorta, nos motiva a dar gracias por la iglesia, ¿no? Nos motiva a que pensemos, bueno, Señor, estoy en deuda contigo por permitirme ver y formar parte de la realidad de la iglesia aquí en Libertad, en concreto, en esta expresión local, pero también en la iglesia universal, con todos esos ejemplos de personas que están viviendo el evangelio de forma genuina en otros lugares del planeta. Así que, como digo, el texto nos anima a que demos gracias constantemente. Gracias por la Iglesia a Dios, por la realidad de la Iglesia en sus diferentes situaciones. Y es curioso porque ya sabéis que Pablo nos expresa así, ¿no? En todas las cartas. A Pablo a veces le conocemos por ser un martillo, ¿no? Por escribir cartas que muchos de nosotros no hubiésemos querido recibir. No siempre se expresa en ese tono de gratitud, no siempre se expresa en un tono tan afable. Y es que la situación de los tesalonicenses era realmente digna de reconocimiento, digna de alabanza, si me permitís decirlo. La Iglesia estaba haciendo bien las cosas y esta no era la situación que se repetía en otras de las iglesias del Nuevo Testamento, ¿no? Fijaos hasta qué punto podía encontrarse diferentes situaciones del apóstol Pablo que a otros en una carta a los Gálatas les llama insensatos, ¿no? Imagínate que recibes una carta en la que te llaman insensato. O en otras iglesias tenía que abordar aspectos tan desagradables como relaciones sexuales ilícitas, adulterio, cuestiones realmente incómodas, ¿no? Así que es normal que Pablo, al toparse con una iglesia
en la que más o menos las cosas iban saliendo bien, dijese, bueno, Señor, gracias, ¿qué podré ofrecerte, no? Si por algo nos conocen o nos han conocido a lo largo de la historia a los cristianos, os sugiero que es por nuestra tendencia a fragmentarnos, a dividirnos. Y esto es triste realmente. No estamos de acuerdo con alguien y ese problema pasa a ser nuestra principal obsesión. Pasa a ser algo con lo que no podemos convivir. Ya no es simplemente una diferencia, sino, mira, esto lo tengo ahí en la mente constantemente, estoy rumiándolo y no puedo. Y así hasta que al final encontramos que la mejor solución es separarnos, es dividirnos. Cada vez grupos más pequeños, más alejados los unos de los otros, en circunstancias cada vez más distintas. Pensamos que ganamos más dividiéndonos que luchando por convivir en medio de nuestra diversidad, en medio de nuestras diferencias. Y matizo que por diferencias me refiero evidentemente a los límites que pone la palabra. Diferencias dentro de los límites que marca la palabra, la fidelidad a la palabra, ¿no? Al final, cada uno de nosotros andamos, en cierto sentido, no quiero incomodaros, pero en cierto sentido cada uno andamos buscando que la Iglesia sea como ese espacio lo más parecido a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de ver las situaciones, ¿no? Y ya no solamente en cuanto a la Biblia, no solamente en cuanto a teología, sino en cuanto a la vida en general, ¿no? Ideología política, formas de comprender las situaciones, experiencia de vida, etc. Y cuando hay algo que no encaja en esas estructuras de pensamiento, en esos esquemas, nos sentimos realmente incómodos, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo esté compartiendo un espacio en el que hace un momento estábamos cantando sobre unas bodas con alguien con quien pienso tan diferente en este tema, ¿no? Y ahí es donde aparece, como digo, la opción de la división, ¿no? Pero fijaos que aquí Pablo lo que hace es darle la vuelta a la tortilla, ¿no? No es que los tesalonicenses fuesen la iglesia que tuviese mayores problemas con este sentido, sino que hay otras en las que tiene que remarcar mucho más la cuestión de la unidad. Pero Pablo le da la vuelta a la tortilla para nosotros. Es como si les preguntase, hermanos y hermanas, ¿y si vuestra diversidad? ¿Y si vuestras diferencias, dentro de los límites de la fidelidad a la palabra, vuelvo a matizar, ¿y si vuestras diferencias no fuesen tanto un motivo de preocupación o de incomodidad, sino un motivo por el que dar gracias? ¿Y si la diversidad fuese algo por lo que dar gracias a Dios? ¿Me entendéis? Esa vuelta, ese giro que da. Párate a pensarlo. ¿En qué otro lugar del mundo has podido o puedes hacer lo que estás haciendo ahora mismo, en este momento? ¿En qué otro lugar del mundo has podido hacer esto? Llegar a un lugar, a un espacio, sentarte al lado de una persona que probablemente piensa diferente a ti en muchos aspectos o es radicalmente diferente a ti, radicalmente opuesta. ¿En qué otro lugar podrías llegar a un espacio así y sentarte al lado de alguien tan inofensivamente, al lado de alguien que piensa completamente diferente a ti en ideología política, que tiene gustos de comida diferentes a los tuyos, hobbies, pasatiempos, sentido de la moda, etc. Y quedarte sentado? No estar ahí retorciéndote en el asiento, bueno, a ver cuándo acaba esto ya. ¿Y en qué lugar ya no solamente podrías llegar y sentarte, sino compartir un tiempo tan íntimo, tan especial como el que estás teniendo esta mañana? Y fijaos si es íntimo hasta el punto de que hemos compartido lo que tenemos, los elementos que tenemos aquí delante, la cena del Señor, y voy a hablar en unos minutos sobre esto. ¿Qué pensáis? ¿Os lo habéis podido hacer alguna vez? Yo la verdad que no. Yo creo que no hay asociación, casal, splay, organización, etcétera, en el que esto pueda ser real, en el que podamos hacer algo así, en el que personas tan diferentes podamos llegar, sentarnos los unos al lado de los otros y compartir tal grado de intimidad, hasta el punto, como digo, compartir la cena del Señor,
compartir tal grado de intimidad espiritual, y digo espiritual porque participamos de la realidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en cada creyente, pero es que el Espíritu Santo mora también, habita en la comunidad de la Iglesia, en la comunidad de los creyentes. Y como decía, intimidad también física, porque participamos de la cena del Señor y porque el Señor ha venido en cuerpo. El Señor no ha sido un holograma, ha venido en cuerpo para llevar a cabo nuestra salvación y formar también a un cuerpo, a un solo cuerpo. Mirad lo que decía Pablo también en otra de sus cartas, está un poco más beligerante, Primera de Corintios. Hablando sobre este tema, les decía a los corintios, siendo uno solo el pan, Jesús, siendo solo uno, nuestro Señor, nosotros, con ser muchos, tan diferentes, tan diversos, somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que os sugiero que de entrada el texto también nos está animando a traer a los pies de la cruz cualquier diferencia, cualquier diversidad, cualquier incomodidad, dentro, por supuesto, de la fidelidad a los límites que marca la palabra. En realidad, lo que está pasando aquí en esta mañana es algo milagroso. Es milagroso que en nuestra sociedad cada vez más crispada, más radicalizada, con polos más opuestos, personas tan diferentes podamos sentarnos, ¿no? Los unos al lado de las otras. Es realmente milagroso, aunque te parezca algo rutinario, algo que, bueno, hacemos cada domingo, ¿no? Sin que nadie venga a causarnos problema. Pero es milagroso que estemos el uno al lado del otro y que podamos llamarnos hermano y hermana y reconocernos como un único cuerpo. Y es milagroso también que lo hagamos con personas que se encuentran en Nigeria, en Sudán, en otras realidades tan distintas. Así que nosotros también, primera exhortación, primera aplicación del texto, nosotros también debemos dar acción de gracias a Dios por la Iglesia. Nosotros también, en nuestra oración a diario, en nuestra rutina, debemos pensar, Señor, ¿qué puedo darte por la realidad de la que me permites participar y formar parte? Qué maravilloso es que podamos estar en la Iglesia. Qué maravilloso es que tú hayas constituido la Iglesia y lo hayas hecho precisamente yendo a la muerte en la cruz y resucitando y formando así a un cuerpo. Así que el texto nos anima, como os digo, a que demos gracias por la realidad de la Iglesia, a que le demos la vuelta a la tortilla y en lugar de pensar, bueno, es que tengo esta diferencia con el hermano, con la hermana que me causa una incomodidad terrible, a que pensemos, a que lo convirtamos en un motivo de acción de gracias por la diversidad y por la riqueza que solamente se encuentra en la Iglesia. Y fijaos, tal era la gratitud de Pablo por los tesalonicenses que no simplemente se quedaba en la acción de gracias, no simplemente se quedaba en la oración, sino que constantemente, dice el texto que él oraba con gran insistencia por ir a verles, por ir a visitarles, por poder compartir físicamente algo con ellos. Al principio hablábamos de la oración, ¿os acordáis? ¿Sí? Os decía que la oración es una de las formas más básicas por las que podemos mostrar el amor de Cristo. Precisamente porque os hacía la pregunta, ¿se puede orar por alguien a quien no se ama? Siendo honesto, siendo sincero. Y veíamos que realmente es imposible, ¿no? Si somos sinceros, si somos honestos, es algo que no se puede hacer, ¿verdad? Así que también el texto nos recuerda que si estamos llamados a orar los unos por los otros, y si solamente podemos orar por aquellos a quien amamos, al final, regla de 3, no soy muy de matemáticas, pero al final también estamos llamados a amarnos, ¿no? Los unos a los otros, para que podamos dar esa acción de gracias. Pero esto de orar los unos por los otros es un poco raro, ¿no? Quizá nosotros lo tenemos más normalizado, pero a la gente en general les parece raro, ¿no? Bueno, esto que hacéis de orar unos por otros, ya no solamente por tus problemas, sino que además oras por la enfermedad de otra persona, oras por la necesidad de otra persona, oráis los unos por los otros. Es como extraño, ¿no? ¿Alguna vez habéis estado con un
cristiano que le dice a todo el mundo, oraré por ti, sean creyentes o no creyentes, y cuando se lo dice a un no creyente, el no cristiano se le queda mirando como diciendo, ¿qué me estás contando, no? Orarás por mí. ¿Qué es esto, no? Vamos a reflexionar un poco sobre la cuestión de la oración, porque si el amor cristiano tiene ese sabor, tiene esa característica de trasladarnos también a lo último, la oración también nos pone en esa perspectiva y nos enfoca hacia el final. Y vamos a empezar meditando sobre la oración con las palabras de un ateo. Y sí, habéis escuchado bien, he dicho un ateo, no me ha sentado mal el desayuno, ni me está dando un ataque, sino que los ateos muchas veces en su obra escriben mucho acerca de temas de religión, lo cual me hace preguntarme si tendríamos que ir a reclamarles parte del dinero que ganan vendiendo tantos libros, ¿no? Pero la verdad es que muchos ateos, o algunos, se preocupan mucho por temas religiosos y escriben prácticamente libros enteros hablando de conceptos como la oración, ¿no? Esto es lo que le pasa un poco al que se podría considerar como el máximo exponente del llamado movimiento nuevo ateísmo. Es un biólogo británico, se llama Richard Dawkins, y en uno de sus libros él se burlaba, él hacía mofa, se reía un poco de la idea de que una persona en un lugar del mundo pudiese orar por otra y que eso pudiese tener algún efecto a nivel científico, ¿no? Él va por la evidencia puramente científica y decía, bueno, esto no parece realmente que pueda darse, ¿no? Y él hacía especial énfasis en el tema de la enfermedad. Ya sabéis que tenemos esos versículos en Santiago capítulo 5, versículo 14 y 15, que dicen que oremos por el hermano o la hermana que está enfermo y que el hermano sanará, ¿no? No vamos a hacer una predicación ahora de ese pasaje porque estamos en otro texto, pero evidentemente que son palabras que tienen matices. La cuestión es que Dawkins preguntaba lo siguiente, decía, ¿ayuda a recuperar a los pacientes de la plegaria que se ora por ellos? ¿Reciben alguna ayuda los enfermos por los que se está orando? Se refería sobre todo a enfermos cristianos. Decía, ¿no deberían ellos, los cristianos, los enfermos cristianos, en consecuencia ser inusualmente saludables en comparación con el resto de nosotros por quienes oran solamente nuestros seres queridos más cercanos? ¿Entendéis un poco las preguntas de Dawkins? Al final lo que está diciendo es, bueno, yo debería poder entrar en una iglesia, si la oración funciona, yo debería poder entrar en una iglesia y que allí solamente hubiesen superhombres, supermujeres, superniños, superadolescentes, superjóvenes, ni una tos, que todo el mundo estuviese sano, con una salud de hierro, porque al final todos oráis los unos por los otros, ¿no? En cambio, por mí, que ora mi tatara tía lejana, pues es más lógico, ¿no?, que yo me ponga enfermo, si la oración funciona, es lo que está diciendo Dawkins, ¿no? Aplicamos un poco la burla de Dawkins a la situación de la iglesia en Tesalónica. Y nos preguntamos lo siguiente, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una iglesia, que la propia palabra nos dice que estaba haciendo bien las cosas en general, que estaba viviendo en fidelidad ese testimonio, y por la que nada más y nada menos que un apóstol oraba, dice el texto, que con gran insistencia, ¿cómo puede ser que una iglesia así sufriese? ¿Cómo puede ser que una iglesia así se encontrase en un entorno tan tóxico, sufriese violencia, persecución y fuese tan pequeña en comparación con la ciudad que se extendía delante de ella, con todo ese entorno? ¿Nos sentimos nosotros a veces así, como iglesia? ¿Nos sentimos también como un punto minúsculo en medio de una realidad que se extiende ante nosotros? Y quizá nos preguntamos, Señor, ¿cómo puede ser, no? Si cada semana invocamos tu nombre, cada semana cantamos alabanzas a tu nombre, cada semana damos testimonio de tu muerte, de tu resurrección, cada semana predicamos tu palabra, ¿cómo puede ser que estemos siendo tan ignorados, que seamos tan pequeños? Dawkins ha entendido mal la oración, ¿no? Es evidente que iba a decir esto. Dawkins ha entendido mal la oración, primero porque, por supuesto, que cuando oramos,
los cristianos clamamos por el poder de Dios, que es el mismo poder que ha resucitado al Hijo de la muerte. Así que por poder ese poder puede hacer lo que quiera. Ese poder puede hacer lo que sea necesario. Y esto ni siquiera en los debates apologéticos, en los debates entre un ateo y un cristiano, ni siquiera el ateo puede cuestionarlo, porque al final la cuestión del poder de Dios es algo que ¿cómo lo mides? ¿Con qué artefacto lo mides? ¿Con qué experimento lo mides? Ni siquiera pueden ponerlo en cuestión. Lo ignoran, lo toman como si fuese, bueno, vale, ya me estás jugando aquí la carta, pero no pueden ponerlo en cuestión. Así que por poder, ese poder puede hacer lo que sea necesario para que nosotros estemos hoy aquí, y lo ha hecho, resucitando al Señor. Así que por supuesto que se puede orar al Señor por ese poder. Pero lo más importante de la oración, tal y como se está refiriendo Pablo a los tesalonicenses, no son solamente las consecuencias, no son las consecuencias que se desean a esa oración, ¿no? No es orar por sanidad, no es orar por esa carencia económica o esa necesidad de trabajo y que, ¡paf!, se vea resuelta de un momento al otro, ¿no? Al final lo que dice Pablo es que lo más importante de la oración es lo que la oración expresa, el contenido de la oración. Lo que realmente demuestra el poder de Dios no es si esa oración va a ser respondida como nosotros queremos o no, sino que la oración en sí pueda ser una realidad y pueda serlo con esas palabras. Y aquí volvemos a la idea del amor. ¿Cómo se relaciona oración y amor? Orar los unos por los otros es declararnos constantemente el amor de Jesús. Al final es como recordarnos el uno al otro que Jesús nos ama, que ha ido a la cruz, que ha resucitado para que podamos estar aquí hoy. No son palabras vacías, no son buenos deseos, sino que es el recordatorio constante que todos necesitamos del amor de Cristo y de la obra que ha hecho para que podamos estar aquí hoy. Así que cuando le escribimos un WhatsApp a James Akinyele, que se encuentra en Nigeria, o a Aristide Latum, en República Democrática del Congo, a los que no hemos visto nunca en nuestra vida, de los que no sabemos prácticamente nada, solamente que son miembros de este cuerpo, que es la Iglesia, cuando les escribimos un WhatsApp y les decimos, oye, ¿por qué puedo orar por ti?, lo que les estamos declarando es, Dios te ama. El Señor ha muerto en la cruz y ha resucitado precisamente para que puedas estar en el lugar en el que estás, ofreciendo ese testimonio. Les estamos diciendo que Dios nos ha amado tanto en Cristo como para entregarse en la cruz, resucitar, ascender también y formar esta maravillosa realidad por la que debemos dar gracias, que es la Iglesia. ¿Quién no necesita recordar esto? ¿Quién no necesita recordar la obra de Cristo y que somos amados? Y si todavía no lo conoces, siendo honestos, ¿quién no necesita conocer algo así? ¿Quién no necesita experimentar algo así? Yo creo que incluso el propio Dawkins, aunque él diga que no y escriba libros en los que se burla de la oración. Si es milagroso que puedas estar sentado, sentada al lado de la persona a la que estás sentada, es igualmente milagroso que puedas orar por esa misma persona y que puedas hacerlo de una forma tan concreta, tan específica, como es en el nombre de Jesús. Como os decía, esto no tiene que ver con sanaciones maravillosas, automáticas, sorprendentes, con dinero cayendo del cielo, sino que tiene que ver con lo más difícil que ya ha ocurrido, que es una realidad, y que tiene que ver con nuestro corazón. Fijaos, nuestro corazón ha sido transformado. El corazón de piedra ha sido extraído, ha sido transformado en un corazón de carne que ahora tiene la capacidad de orar en el nombre de Jesús y declarar el poder del Señor. ¿Es esto un milagro? Que personas que no le conocíamos, que estábamos completamente distanciados y alejados de Él, podamos expresarnos de esta forma. El mismo Pablo en otra carta a los Gálatas decía, y por cuanto vosotros sois hijos,
Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Es milagroso que cualquiera de nosotros podamos expresarnos en estos términos. Es una evidencia del poder del Espíritu Santo. Así que, en segunda instancia, el texto de esta mañana nos está animando a que, pensando en esa perspectiva futura, esperando ese final, a que no nos cansemos, a que no desfallezcamos a la hora de orar los unos por los otros, de considerarnos el uno al otro, de participar de nuestras cargas y problemas. Y que lo hagamos también con la convicción y la seguridad de lo que estamos declarando, del nombre que estamos pronunciando, que es poderoso. Cuando pensaba en la predicación y la estaba preparando, me vino a la mente una idea para aplicar inmediatamente este fragmento del pasaje aquí, y sé que no estamos muy acostumbrados a que se ore entre media de la predicación. ¿Os parece muy raro si oro y después continúo con la predicación? Y así estamos aplicando también lo que nos dice el texto, ¿no? Que no nos cansemos de orar. ¿Os parece? Pues oramos por esta cuestión. Señor, es maravilloso, es milagroso que podamos llamarte Señor y llamarte Padre, reconocer tu obra y orar también los unos por los otros. Y, Señor, te damos gracias por esta iglesia, por la iglesia en general también, y por cada persona, Señor. Te pedimos también por los problemas que todos tenemos, Señor. Oramos los unos por los otros con la confianza de que estamos siendo testigos del amor de Cristo, y también te pedimos, Señor, por esas situaciones más complejas que más nos cuesta sobrellevar, y te pedimos también que tú obres en ellas, Señor, y que nos des también las fuerzas para sobrellevarlas. En el nombre de Jesús, amén. No ha sido tan raro, ¿no? Bueno, continuamos con la predicación y tengo que confesaros algo. Lo que acabo de hacer no es original mío, no se me ha ocurrido a mí. No puedo ponerle el copyright. No he sido el primer predicador de la historia de la humanidad que ora en medio de una predicación. Lo hace Pablo. Os decía al principio que el pasaje que se nos ha leído en esta mañana contiene una oración, y precisamente son los versículos en los que vamos a estar pensando ahora, del 11 al 13. Son una oración literal, como si ahora te pusieras a orar y en vez de pronunciarlo simplemente lo escribieras y se lo dieras a otra persona al final del culto. Pablo es el que lo hace primeramente, así que mérito suyo. Fijaos si es práctico Pablo, que en el versículo 10 está diciendo: oro por vosotros constantemente, con gran insistencia, tal, y en medio de la carta, ¡pam!, se pone a orar por ellos. Como os estoy diciendo que oro por vosotros con gran insistencia, pues tomad una oración aquí en medio de la carta para cerrar esta sección. Y es que el apóstol Pablo tiene claro ese sentido último de la vida. Tiene claro que en todo momento, todo lo que está haciendo, todo lo que está diciendo, está delante de Dios. Está en la presencia de Dios. Y esto nos lo remarca el texto en griego. Parezco un poco friki, ¿no?, con el tema del griego. La verdad que da mucha riqueza. En el pasaje en griego hay un adverbio, hay una palabra que se repite 2 veces. Me dirás, bueno, 2 veces tampoco es tanto, ¿no? Bueno, pensad que estamos leyendo 5 versículos. Que se repita algo 2 veces en 5 versículos, ahí ya es una pista. El texto nos está queriendo también remarcar algo, ¿no? Así que podemos coger la lupa e ir a lo que dice el texto. Esa palabra es emprosten. Emprosten se traduce como delante de, ¿no? Yo ahora estoy en prosten de vosotros. Si hubiera un griego aquí, subiría y me diría baja. Pero el sentido de la palabra es estar delante, sobre todo delante de Dios, ¿no? Estamos delante de Dios. Y es que al final, como os decía, la vida cristiana tiene esa perspectiva última constantemente. Es una vida escatológica, ¿no? Si estáis viendo el curso en Apocalipsis, puedo permitirme usar esta palabra. La vida cristiana es escatológica, es última. Está enfocada hacia el final, en cierto sentido, ¿no? Vivimos constantemente con esa perspectiva del futuro. Eso no significa que nuestro presente sea menos realista o que sea menos palpable, sino que es más rico también, ¿no? Es un presente más completo, es un presente que lleva a alguna parte. Y así es como precisamente también Pablo
anima a los tesalonicenses a que se viva el amor cristiano. El amor cristiano también tiene esa perspectiva última, ¿no? Lógica, si la vida cristiana es última, el amor cristiano se da en la vida cristiana, así que necesariamente tiene que tener ese matiz último. El apóstol anima a los tesalonicenses a que abunden constantemente en amor y a que lo vivan de esa forma, ¿no? Con esa perspectiva. Y esto, de la perspectiva última, no es una elevación espiritual mística en una nebulosa imaginaria, no es una arrogancia cristiana hablar del fin de los tiempos, no es algo gratuito, sino que, como os digo, es otra perspectiva de vida, es un sentido diferente de la vida. ¿Y cuál es ese sentido? Estamos delante de Dios, en todo momento, en todo tiempo estamos delante de Dios. Amamos delante de Dios. A nuestro marido, a nuestra mujer, al hermano, a la hermana, amamos también delante de Dios. Vivimos constantemente delante de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Este año 366. ¿Qué quiere decir esto? Estar delante de Dios. Esto necesariamente se tiene que reflejar, se tiene que ver alguna evidencia de esto en nuestra vida, ¿verdad? Como decía al principio, porque ama en Cristo, porque ama con el amor de Cristo, solamente la Iglesia puede hablar con esperanza acerca del final. Solamente la Iglesia podemos hablar con convicción, con esperanza, acerca del fin de los tiempos, precisamente porque amamos con el amor de Jesús. Y porque ama con el amor de Cristo, solamente la Iglesia tiene la seguridad de la santificación, ese proceso, ese camino necesario hacia el final de los tiempos en el que el Espíritu Santo nos prepara constantemente, obra en nosotros, como ni nosotros mismos ni ninguna otra cosa podríamos hacer, para esperar ese final de la forma adecuada, con lo necesario. Pablo ora por ese amor en los tesalonicenses. Dice que vuestro amor crezca y abunde, que vuestro amor tenga ese carácter completo, también último. Y encontramos un ejemplo de ese tipo de amor en su propia actitud como apóstol, ¿no? Que ya os decía antes, constantemente dice que desea verles, que desea acompañarles, desea participar también de sus realidades, ¿no? Alguna persona ha dicho en un momento, ausencia no significa indiferencia. Ausencia no significa indiferencia. Qué difícil es mantener una relación a distancia, ¿verdad? Del tipo que sea, romántica, de amistad, familiar. Acabas ese tiempo con esa persona, se va lejos, sí, vamos a estar en contacto, cada día te voy a escribir. Cuando pasa un mes, la realidad es otra, ¿no? La rutina te absorbe y no puedes dedicar esa atención. Las urgencias del presente más cercano son mucho mayores que lo que te puede pedir otra persona a lo lejos. Pero ausencia no significa indiferencia. El hecho de estar ausentes no significa que seamos indiferentes a las situaciones y los problemas que vivimos los unos de los otros. Esto es la idea de cuerpo. Esto es la idea de que la Iglesia es un cuerpo. La idea de la Iglesia como un cuerpo nos debe llevar a una serie de implicaciones prácticas que van más allá de los simples buenos deseos. Nos debe llevar, como os decía, a preguntarle a nuestro hermano en Nigeria o en Sudán, si tenemos la ocasión de contactar con ellos, ¿cómo puedo orar por ti? Pero también nos debe llevar a comprometernos con ellos en sus circunstancias de una forma práctica. Y ahí están todos esos ministerios misioneros que sí que pueden llegar, quizás nosotros no, pero ellos sí que pueden llegar a esas personas, hacerles llegar recursos que necesiten, apoyarles en un proyecto que están desarrollando allí, enseñarles, discipularles, etc. Y también podemos comprometernos con ellos de una forma práctica. Al final, una pregunta está resonando constantemente en el texto, en el pasaje de Tesalonicenses, y es, ¿qué podemos decir de nuestro amor por Dios? Si alguien te pregunta, ¿cómo es tu amor por Dios? ¿Qué podemos decir de nuestro amor por Dios, por la Iglesia, por otros? ¿Es un amor que está creciendo, que está abundando, o es un amor
que se va agotando, se va secando, va decayendo. Y si es esta segunda opción, quizás culpamos a nuestras circunstancias, ¿no? La ausencia, ¿no? Bueno, es que estáis muy lejos, ¿yo cómo voy a enterarme de lo que pasa en Nigeria, ¿no? O no en Nigeria, ¿cómo voy a enterarme de lo que pasa en Tarragona? Quizá culpamos también a nuestra iglesia. Mira, es que en mi iglesia hay tantas personas que piensan distinto a mí que cada vez me estoy planteando más si merecen o no mi amor. Cada vez me cuesta más amar a mi iglesia porque veo tantas diferencias con tantas personas. O quizá nuestra sociedad, ¿no? Mira, vivo en una ciudad en la que salgo a la calle y no me siento identificado con nada. Nada de lo que pasa, nada de lo que se dice me hace sentir como que estoy en mi lugar. Así que, ¿por qué voy a amar a mi sociedad? ¿Por qué voy a amar a mi ciudad? Al final no me siento identificado, ¿no? Es curioso que la respuesta de los tesalonicenses había sido todo lo opuesto a esto, ¿no? Ellos habían sufrido persecución, violencia, hostilidad, discriminación, todos los conceptos que podríamos poner sobre la mesa, ¿no? Al hablar de este tema. Eran como renegados ahí en la ciudad. Eran como, bueno, marchaos, ¿no? Alejaos. No queremos ni siquiera que seáis una realidad en nuestra ciudad. Y sin embargo, dice el apóstol que ellos habían experimentado el amor, que habían respondido en amor a todos esos conciudadanos, vecinos, a todas esas personas con las que convivían en su día a día, con las que probablemente hacían negocios o participaban de fiestas, y habían respondido en amor. Así que por eso el apóstol les anima a seguir abundando en ese amor que es radicalmente distinto a lo que uno está recibiendo. No es la respuesta lógica, no es la respuesta coherente, no es lo que nadie va a esperar de ti. Pero el texto nos anima a seguir abundando en ese amor. Y es curioso, un poco de spoiler, en la segunda carta a los tesalonicenses hay una respuesta a esta oración de Pablo. Aquí está diciendo que vuestro amor abunde, que crezca, y en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 13, el mismo Pablo dice lo siguiente: debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La oración tiene poder también. El Señor obra en su iglesia. Obra por medio del Espíritu Santo para transformar incluso aquellas cosas más difíciles, aquello que nos está pareciendo más complicado, más difícil. Así que el texto también nos motiva, nos anima, nos exhorta a ser prácticos en esto. Nos anima a amarnos los unos a los otros de manera que reflejemos el amor del Señor y a confiar en que Él lo va a hacer posible hasta el final. Es un amor que no se puede agotar. Pero también nos anima a amar nuestro entorno. Nos anima a amar San Boi. El texto nos está animando a amar a esta ciudad con todo lo que ocurre en ella, con todo lo que pasa en ella, con cada persona que se encuentra en ella. Y también nos anima a orar por el bienestar de esta ciudad. Y no solamente por el bienestar, sino porque le conozcan, porque conozcan también al Señor como Él se ha revelado. Conclusión. Concluimos este pasaje. Y lo concluimos con un pensamiento. Es posible que a menudo la iglesia tenga un aspecto poco atractivo para ti. La iglesia, tu ciudad, etc. Es posible que no te parezca algo digno de amor, que digas, no puedo amar algo así, algo tan variado, tan diverso. Es posible que en ningún momento te planteases dar tu vida por la iglesia. En ningún momento pienses, mira, no lo merecen. Pero déjame preguntarte, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Te ves a ti deseable? ¿Me ves a mí deseable? ¿Te ves digno de dar tu propia vida por ti mismo? ¿Me ves a mí digno de tu vida? Es maravilloso que el texto bíblico nos recuerde constantemente que el Señor va a estar al final, esperando a su iglesia. El Señor va a estar al final esperando a su iglesia, torpe,
a su iglesia tan diversa, a su iglesia tan fragmentada, a su iglesia tan incorrecta a veces, pero el Señor va a estar esperándola, como hemos cantado, para celebrar esa boda. La iglesia es la única que puede hablar con esperanza acerca de ese final. Y puede hacerlo precisamente porque tiene el amor de Cristo. Y es ese amor el que nos encamina, el que dirige nuestros pasos hacia ver esa expectativa cumplida, esa expectativa satisfecha. Es ese amor también, el amor de Cristo, lo que debe caracterizar nuestra espera. No esperamos de cualquier forma, esperamos en el amor de Cristo también. Así que mientras tanto, mientras estamos en el ya, porque estamos ya en ese presente por la obra de Cristo, mientras estamos en el ya, pero esperamos el todavía no, como hacía Pablo con los tesalonicenses, oremos a Dios. Oremos al Señor los unos por los otros, oremos por su iglesia en todo el mundo, oremos por nuestra ciudad, por nuestra comunidad, mostrando ese amor de una forma práctica. Y también hagámoslo convencidos de que estamos declarando con poder que el Señor puede guardar nuestros pasos, puede encaminarnos hacia ese final como es debido. Que así sea.